Bienvenidas, bienvenidos a Hora Constituyente. Estamos en esta temporada que cumplimos 10 años de esta plataforma comunicacional que nace con el sueño de transformar Chile con las voces del mundo de la academia, sociedad civil, del mundo político, cultural. Y hoy nos acompaña en nuestro quinto capítulo. Ha sido muy bonito este proyecto de hablar ahora con el sueño hecho realidad, una convención constitucional. Partimos con Jaime Baza, después entrevistamos a Elisa Loncón, a otras convencionales, a Diamela Eltit, y hoy día cerramos con una convencional que le tenemos mucho cariño en Hora Constituyente, abogada, feminista. Nos acompaña Bárbara Sepúlveda Ales. Bienvenida a Hora Constituyente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. También es un honor para mí estar en este aniversario, o sea, de esta plataforma que más que un canal informativo, creo yo, está contribuyendo a una nueva forma de ejercicio del periodismo en nuestro país que nos hacía mucha falta. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, nuestra directora, la Su Conejero, el equipo que está detrás, todos te tienen mucho cariño, porque hemos seguido tu trayectoria y para nosotros fue muy significativo que representaras la Constitución feminista. Y cuando uno ve el texto, ahora vamos a hablar por qué ese texto cambia un paradigma completamente. Se ha hablado mucho del catálogo de derechos, lo hablamos profundamente, pero quiero hablar contigo como experta en temas de género, feminista, constituyente, además eres militante del Partido Comunista, tienes una trayectoria como dirigente y también en Abofem. Conocemos tu vida y ahora como constituyente te hemos visto muy activa en redes sociales y haciendo mucha educación e información sobre el nuevo texto de nueva Constitución. Entonces, lo primero que me encantaría que nos cuentes a todos en Hora Constituyente, ¿por qué es un cambio de paradigma con respecto al poder y en qué cambia la situación de las mujeres hoy en Chile con este nuevo texto constitucional? Es una propuesta de constitución que yo creo que está bastante inserta en esta nueva ola de constitucionalismo a nivel mundial, donde tenemos constituciones que ya no se quedan en esta idea decimonónica de que se trata de un instrumento como en oposición al poder. Yo creo que varias constituciones lo que han hecho en el último tiempo, y es algo que nosotros buscamos muchísimo, especialmente desde el mundo del activismo, de las mujeres feministas, es redistribuir el poder. Entendemos entonces las constituciones como herramientas para los cambios. Yo creo que eso es un cambio de paradigma grande, no solo en el ámbito del derecho, sino que yo creo también en el sentido de la ciudadanía que se está construyendo, con nuevos tipos de democracia, con nuevos tipos de desafíos a nivel global, en donde Chile se inserta, ¿cierto? No somos una isla. Y en ese sentido a mí me parece que hemos puesto los estándares que están a nivel de la vanguardia internacional. Eso, por supuesto, que tiene una implicancia directa en la vida de las personas en general, pero como vamos a conversar sobre la vida de las mujeres, yo me siento muy orgullosa de que podamos tener una constitución, por ejemplo, que habla de democracia paritaria, que plantea un enfoque transversal del género en todo el texto constitucional y que no se queda, por ejemplo, como la Constitución del 80, que decía mujeres una sola vez, pero además... ¿Solo una vez decía la Constitución del 80? Solo una vez, y a propósito de una modificación, una reforma que se introduce para incorporar la frase hombres y mujeres son iguales ante la ley. Una frase que, por supuesto, después de 20 años desde esa reforma, nos hemos dado cuenta, no necesariamente quienes somos abogadas, sino que cualquier persona, cualquier mujer en particular, que se enfrente al sistema de justicia, que conozca las leyes por las cuales nos regimos porque les afectan en sus vidas, por ejemplo, sus vidas familiares, con sus hijos, en los matrimonios o en las convivencias. Sabemos perfectamente que las leyes siguen discriminando, que incluso se han dictado leyes para equiparar derechos, para solucionar problemas, y aún así esas leyes no han servido. Entonces yo creo que el cambio de paradigma también pasa de cómo transitamos de una constitución liberal que es profundamente formalista, declarativa, declara muchas cosas. Para mí una frase, hombre y mujeres ante la ley, es una frase muy bonita, pero ¿se aplica eso en la realidad o no? ¿Nos sirvió la Constitución vigente como una herramienta para la transformación y los cambios? Yo creo que la respuesta es un rotundo no. No nos sirvió. Entonces, el cambio de paradigma yo creo que también nos presenta un nuevo tipo de democracia que es más profunda, que involucra a la ciudadanía en los cambios y que nos invita a hacer ciudadanía activa.
y no, ya no simplemente ser ciudadanas y ciudadanos en el sentido que tenemos 18 años y podemos votar. Esa mirada formal que decía, pero si la democracia en Chile funciona, hay elecciones, hay instituciones, pero tenemos un problema de credibilidad, de legitimidad de las instituciones y sobre todo por los profundos niveles de desigualdad. Así es, pero además yo creo que para nadie es ajena la frase, bueno, ¿y para qué voy a ir a votar si al otro día me tengo que levantar y trabajar igual? Y yo quiero decir que eso es tristemente cierto. Y eso es parte, yo creo que de la autocrítica de un sistema político que no se hizo durante décadas y que es cómo se fue perdiendo la legitimidad y cómo se fue perdiendo incluso la esperanza y la confianza en el sistema político, la confianza en la democracia. ¿Qué significa que yo vaya a votar, por ejemplo? Que eso, mi voto, mi opción entre una u otra alternativa política, ¿cambia algo en mi vida? Y cuando la mayoría de la población se da cuenta que no, y el pasamos a tener de voto obligatorio, voto voluntario, nos damos cuenta que la gente no va a votar porque se da cuenta que nos prometen cosas que después no se pueden realizar. Y yo quiero decir algo que es bien incómodo, especialmente para la élite, y ahora en particular. Dilo, a ver, ¿de qué se trata? Que es que si hay una deslegitimidad profunda en la democracia, y bien se debe, por supuesto, cómo han actuado los partidos políticos, cómo ha habido corrupción, pero la Constitución del 80 no ha permitido que la democracia funcione. Y eso le incomoda asumirlo a una élite que hoy día quiere mantener la Constitución del 80 y hacerle un par de reformas, un maquillaje. Y le incomoda porque ha sido el sistema que ha administrado, que es un sistema que ha concentrado el poder en una minoría de la población, que es la misma población, lamentablemente coincidente con la que concentra el poder económico, y que ha dejado a la ciudadanía simplemente en su participación, ¿cierto?, en espacios algunos espacios con voz, pero sin pasar por decisiones reales, sin mecanismos directos para incidir en la maquinaria del poder. Y en eso la democracia tiene que hacerse una autoridad. Cuando nosotros diseñamos el sistema político, proponemos un sistema político que le da a la ciudadanía, por ejemplo, iniciativa popular de ley, iniciativa popular para reformar la Constitución, plebiscitos, referéndums, consultas. Tenemos una ciudadanía que puede cambiar al punto de ser realmente la que decida, por ejemplo, el futuro del país. Y en una Constitución que va a permitir que, no importando el partido político o el conglomerado político que gobierne, realmente se puedan aplicar los programas de gobierno, porque ese es lo otro. Yo no estoy diciendo, y nunca he dicho, que en 30 años no haya existido la voluntad para cambiar las cosas, porque claramente algunos sí la tuvieron, otros no tanto, pero algunos sí la tuvieron. Pero chocaron contra una pared que se llama Constitución del 80, y cada vez que quisieron hacer transformaciones profundas, la inconstitucionalidad era el paso siguiente. Entonces tenemos, evidentemente, una Constitución que fue un obstáculo para los cambios. Y eso no pasa porque hoy día hay un sector que por fin, ahora sí que sí, está proponiendo hacer reformas cuando nunca quiso, pero ahora sí, por favor créanme, esta vez sí que sí. Mira, incluso si yo les creyera... Si fueras una mujer muy ingenua también, ¿le creerías? ¿Qué dirías? Incluso si yo les creyera, hay algo que es real, y que es que la Constitución del 80 tiene un diseño que no permite los cambios, que tiene un Congreso que con supraquórums para reformar la Constitución, con supraquórums para algún tipo de leyes también, un Congreso espejo que repite la tramitación legislativa en un lado o en el otro, con un par de excepciones en algunas materias, y que además luego existe un veto presidencial fuertísimo, fuertísimo, que se ha aplicado en un hiperpresidencialismo con la posibilidad de veto. Con iniciativa exclusiva del presidente de la República para materias que realmente nos importan. Normalmente son cuestiones que irrogan gastos, de presupuesto, de modificación institucional. Y un tribunal constitucional como el broche de oro, ¿cierto?, para detener procesos que se interpretan, porque esa es la facultad del Tribunal Constitucional, que se interpretan contrarios a la Constitución o que a juicio del Tribunal Constitucional no se corresponde o constituirá algunos vicios. Y en ese sentido tenemos una institucionalidad que no permite hacer estas transformaciones profundas, que apunten a los cambios que trae la nueva Constitución. Entonces, por más que me digan que tengan voluntad política,
incluso no depende de eso. No depende de eso. Dejaste muy claro en la posición y con argumentos, evidencia histórica del comportamiento de los actores políticos y esa élite que está desatada. Es una élite que está desatada. Bueno, ahí hay unas imágenes que estamos mostrando de mujeres feministas por el derecho al aborto, pero principalmente es derecho sexual y reproductivo, que es entender eso en la Constitución. Y ahí también aparecías tú en ese video de la constituyente que está pasando. Y que tiene que ver con transformaciones del paradigma, de cómo se entienden los derechos, una mirada amplia, el siglo XXI. Y tú mencionaste el tema de la élite, y te quiero llevar. Esa élite incómoda que está dispuesta a mentir, Sí. que está dispuesta a tergiversar en forma mañosa y ocupando este discurso jurídico en forma bastante preocupante, porque hoy en día vemos en los medios de comunicación empresariales, tú participas en varios foros, debates, donde toda la línea editorial también se basa en aseveraciones o premisas que son falsas. Entonces es muy complejo explicar los temas. Y yo te he visto trabajar y hacer conversatorios con la ciudadanía, y has hecho un ejercicio que se llama el verdadero falso, que a mí me encantó, que lo vi en uno de los conversatorios y te lo quería proponer hoy día. Quisiéramos este ejercicio también, porque muchas personas dicen, sí quiero probar, ahora me dijeron, me mandaron por WhatsApp, y empiezan las dudas. Porque tuvimos un 80-20 que representó un momento político y mucha gente entiende que hay que cambiar esta constitución del 80, que está hecha por hombres en dictadura, es la constitución de Pinochet. Eso no hay que olvidarlo, aunque tenga las reformas de Lagos del 2005, pero sabemos que es la misma constitución del 80, con los cambios mínimos. Pero hay un tema que te quiero llevar, es cómo explicamos punto a punto esas 5 o 6 mentiras que están circulando y que muchas veces se validan, lo hemos visto por periodistas, por académicos que en forma interesada van y plantean una premisa que es falsa. ¿Te parece que te lleva a uno de los temas que yo sé que ha salido mucho, que es el concepto de plurinacionalidad y sistemas de justicia, que van de la mano porque han construido una mentira donde dice la gente, voy a poner lo falso, ¿es verdad que Chile se va a dividir? Falso. Falso, y que quede en manifiesto. Sí, falso. ¿Y por qué eso es falso y dónde está en el texto que dice que eso es falso? ¿Qué es lo que dice nuestro texto constituyente, que es la democracia paritaria, inclusivo, ecológico, hecho en democracia, por personas diversas? Y ese texto que tú estuviste en la Comisión de Armonización, que revisaron, lo mejoraron en su estructura, ¿qué es lo que dice el texto que se va a plebiscitar sobre plurinacionalidad y sistema de justicia? En el capítulo de principios y disposiciones generales de la nueva Constitución se establece la plurinacionalidad, en primer lugar, como el reconocimiento de los pueblos indígenas que ya además habían sido reconocidos en la ley. O sea, este reconocimiento a nivel legal ya existe. Se eleva el reconocimiento a rango constitucional. Y allí se nombran todos estos pueblos. Y además establece que pueden incorporarse ciertos otros pueblos que por ley. O sea, evidentemente allí hay una cuestión que tiene que ver con una regulación legal. Esta idea de la plurinacionalidad está de la mano con la interculturalidad, o sea, abrir un diálogo entre culturas, entre pueblos, de manera respetuosa, de manera igualitaria, para ir construyendo un país donde nuestras diferencias legítimas no impliquen desigualdad. Ser diferentes no significa que tenemos que ser desiguales. Y en ese sentido hay una deuda, precisamente por un país que ha sido discriminatorio y ha sido racista. Y nos duele, no queremos ser ese país. Queremos trascender, ¿cierto?, una sociedad más justa, igualitaria y con derechos para todas y todos, y en ese sentido esto había que hacerlo, era una deuda. O sea, incluso hasta los sectores que hoy día van por el rechazo reconocen que la plurinacionalidad es necesaria, pero ellos no quieren avanzar más allá del reconocimiento. No quieren avanzar, por ejemplo, a los derechos propios de los pueblos indígenas, derechos que son de tipo de carácter colectivo, que están hoy día en los convenios internacionales de derechos humanos. Que Chile ya los ha ratificado. Que Chile ratificó, que incorporó, ¿cierto? Y que ese es el estándar que se fija. Entonces, es algo que además ya se aplica en Chile. Por ejemplo, el mecanismo de consulta, eso ya se aplica en Chile. Tenemos
hoy día una posibilidad real, creo yo, de abrir las puertas al diálogo democrático con sectores también donde han existido conflictos y donde existen conflictos en este momento y donde se ha pensado que la única receta, por ejemplo, es la represión, donde existe conflicto armado de lado y lado y que la solución no puede seguir siendo esa, o sea, no puede seguir siendo la excepción a un estado de excepción constitucional, la excepción de los derechos, la suspensión de los derechos, la militarización. O sea, evidentemente que tenemos que avanzar una forma distinta a hacer las cosas. Si hay recetas que fallaron, hay que abrir la puerta a otras recetas. Yo creo que el diálogo y la democracia siempre son una buena receta. Entonces lo que dice el texto es reconocer, nos hacemos cargo de los tratados y los convenios internacionales que Chile ya ha firmado, nos ponemos como al día. Sí, pero además es importante señalar que Chile no se va a dividir. En primer lugar, el Estado es uno solo. Eso lo dice un artículo. Es el artículo 3, y establece que Chile... Voy a tomar nota, el artículo 3. Que Chile... además, en su territorio, bueno, Chile es un estado, un solo estado, a diferencia de otros países donde los estados son federados, por ejemplo, los estados mexicanos son distintos estados, tienen distintas leyes, los Estados Unidos, o sea, tenemos ejemplos incluso de otros tipos de federalismo, como en Argentina, donde hasta las ciudades tienen sus propias constituciones. Bueno, nosotros no. Nosotros vamos a tener un estado, unitario por supuesto, pero descentralizado. Perfecto. Entonces, unitario pero regional. Y es un solo Estado único, con un territorio único e indivisible. Y lo dice textual. Y lo dice textual en el artículo 3, que es el tercer artículo de nuestra Constitución, porque además es importante reconocer que en este capítulo, donde están los principios y las disposiciones generales, que hasta el artículo 16, son cuestiones que van a valer para todo el resto del texto. Son aquellos artículos por los cuales se interpreta además que reflejan una intencionalidad, ¿cierto?, como un anhelo al resto de la Constitución. Entonces, qué interesante eso, porque muchas personas están leyendo ahora el texto, que nos ven, nos escuchan. Entonces le estamos dando como esas recomendaciones cuando lean del artículo 3, del 1 al 16. Claro. Y las cosas que se van diciendo allí, porque, por ejemplo, el artículo 2 se refiere a la soberanía, ¿cierto?, las personas. Entonces, uno empieza a ver, ¿cierto?, allí como los anuncios de lo que se viene en un desarrollo los grandes mucho más temas detallado. Claro. Están del artículo 1 al 16. Claro. Podríamos decir como un torpedo, como ojo. Claro. Y así tú puedes ir leyendo el resto de la Constitución y te das cuenta, por ejemplo, que cuando se habla del Estado regional y la organización territorial de Chile, eso es un capítulo completo. Y ese capítulo, además, comienza estableciendo que repite lo que ya vemos en el capítulo de Principios y Disposiciones Generales y dice: Chile es un Estado único e indivisible, conformado por diversas naciones, ¿cierto?, por diversos pueblos, pero es uno. Y en ese sentido, además, hace algo que es bien importante, porque hay pocas prohibiciones en el texto constitucional, pero una prohibición que a mí me parece súper relevante es la de la secesión. Es decir, yo puedo reconocerle autonomía a una comuna, autonomía a una región. ¿Significa eso independencia? No. ¿Significa que esa región o esa comuna después pueden hacer un plebiscito y decidir salirse de Chile? No. Eso que tú estás diciendo, que parece algo muy loco, son cuestiones que hemos visto en WhatsApp, en mentiras. Así es. Entonces, quiero que seamos reiterativos, porque aquí hay que ser responsables. Podemos estar en favor, en contra, debatamos. Argumentos, contraargumentos, posiciones, ideologías, criterios. Pero acá lo que hemos visto es mentiras. Sí. Pero mentiras, además, que son fácilmente desmentibles cuando uno lee el texto. Por eso yo invito, en el caso que la preocupación sea sobre la división del país, que es falso, leer el artículo 3 y luego leer el primer artículo del capítulo de Estado regional y organización territorial, porque en ese capítulo abre el capítulo, ahí se señala que van a existir autonomías y inmediatamente pone el límite. Dice: ninguna de estas autonomías, o sea, el carácter autónomo de las entidades territoriales no podrá atentar contra la unidad del país. Eso que tú acabas de decir es como una sentencia, es algo que está tan explícito. Sí. Entonces no hay lecturas dobles, lecturas mañosas pueden existir, pero la gente que es informada va, busca el texto, lee el artículo 3, lee el primer artículo de Estado regional
y esa mentira que está circulando queda totalmente Así es. develada Sí. de que eso es falso. Sí, y yo creo que es importante explicar esto de las autonomías, porque es novedoso para nosotros, pero hay otros países que ya las contemplan. Y se trata de una autonomía jurídica, en el fondo. La mayor libertad para tomar decisiones que afectan a las regiones o a las comunas, las localidades que Tiene tienen... que ver con política pública. Por supuesto. Y Eso tiene es que ver importante. también con diseños de participación. Y al final uno piensa, por ejemplo, hoy día los gobernadores regionales tienen un montón de atribuciones, pero hay atribuciones súper importantes como la seguridad pública, Exacto. que no la tienen. La tiene el delegado presidencial. Bueno, nosotros dijimos, no necesitamos dos figuras, ¿cierto? Vamos a optar por la figura profundamente democrática, que es la figura del gobernador, que lo vamos a escoger nosotras y nosotros. Entonces, en ese sentido, todas esas atribuciones que estaban hoy día separadas entre gobernador y delegación, la delegación presidencial se termina como institución y pasan a ser parte de la gobernación. Entonces, estamos empoderando las regiones, los territorios, con sus propias realidades. Y eso es súper importante porque la descentralización era una demanda que estaba pendiente y que tiene agobiada a millones de personas que viven en este país. No todo pasa por la región metropolitana. Entonces, tenemos que asumir este Chile como realmente es, quitarnos las vendas de los ojos y dar solución a los problemas reales. Entonces, en este sentido, la autonomía está muy bien. La independencia, eso no existe ni va a existir en la nueva Constitución. El concepto es de autonomías territoriales que tiene que ver con políticas públicas que impactan y tiene que ver con la demanda histórica Y con las decisiones de la gente. y decisiones de ¿sí? las personas. Sí. Más poder también a los propios territorios. Más poder a las regiones, también redistribución de los recursos, de la riqueza, eso es súper importante. Hay comunas que producen mucha riqueza y comunas que no producen nada de riqueza, pero eso no significa que una tiene que estar destinada y condenada a la pobreza para siempre, porque eso es condenar a la población a la pobreza. Y el régimen de la dictadura para las administraciones locales de las municipalidades era eso, administrar pobreza, administrar lo que hay. Lo que nosotros queremos es generar una redistribución de los recursos que permita que no existan estas desigualdades y que todas las personas, no importa en la comuna que vivan, vivan bien. Entonces, yo creo que esto se trata de justicia, justicia social, justicia territorial, tiene diversos nombres y la justicia con diversos apellidos, pero es un asunto de justicia y de corregir cuestiones en las que Chile estábamos fallando. Y estábamos fallando en un centralismo excesivo, por supuesto, pero además en el no reconocimiento de sujetos de derechos específicos que tienen sus propios reconocimientos en tratados internacionales que Chile firma y después queda como en la pura firma. No, eso tampoco Nos es hacemos correcto. cargo Así de es. vivir mejor y este texto deja muy claro la plurinacionalidad, que tenemos un Estado unitario indivisible y prohíbe la secesión, está explícito. Vamos a leer ahí con esas recomendaciones que tú nos haces. Y además tenemos sistemas de justicia. Y ahí también se ha generado otra mentira Sí. que anda circulando, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el racismo profundo que tenemos. Y dice, vamos a tener ciudadanos de primera y segunda clase porque los indígenas van a tener más derechos, los oprimidos, ¿no? Van a tener más derechos que los ciudadanos de a pie. Sí. Hay una serie de frases que hablan de esta desigualdad de trato y tergiversan y mienten con respecto a sistemas de justicia. Expliquemos cómo opera la noción de sistema de justicia en este nuevo texto constitucional. Bien, bueno, esa idea como de sistemas de justicia que generan privilegios para los indígenas, ¿cierto? Y que hoy día ser chileno o chilena es como estar condenado básicamente a tener una justicia terrible o de segunda categoría, es totalmente falso. Y es falso porque además yo creo que falta, como hemos sido tremendamente discriminatorios, también nos falta comprensión de cómo opera la justicia indígena. Justicia indígena que ha sido reconocida en países como Canadá, incluso Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de una cuestión ni latinoamericana exclusivamente, ni sui generis. O sea, aquí tenemos un estándar que se ha ido además asentando a nivel internacional en el derecho comparado y que se hace aquí de manera responsable. En primer lugar, la justicia de nuestros pueblos indígenas en Chile, los pueblos indígenas chilenos, son justicias de mediación. Significa que dos personas indígenas de un mismo pueblo, ante su autoridad reconocida como tal, no cualquier persona, una autoridad, por supuesto, tratan de resolver un problema jurídico que puede resolverse a través de mediación. Por lo tanto, eso es importante señalarlo, porque no todo se puede resolver a través de mediación. Por ejemplo, los delitos no se pueden resolver por mediación. Eso tiene que ir a los tribunales ordinarios. Por supuesto.
Eso que quede claro. El sistema penal es uno solo y las garantías penales son muy claras, especialmente en el nuevo texto. O sea, no hay delito, ni hay sanción, ni hay procedimiento para sancionarte, sino que hay una ley previa. Entonces, la única manera de que los sistemas de justicia pudieran conocer delitos tendría que ser porque el Congreso, después de que empiece a regir la nueva Constitución, el Congreso decida que en algunos delitos, estos delitos vayan a ser sometidos a la autoridad indígena para una mediación. ¿Por qué? Porque los delitos son materias de prohibición, de mediaciones prohibidas. O sea, incluso en materia de familia, donde lo común es la mediación. Tú vas a mediación para regular, no sé, las visitas de los niños, las pensiones de alimentos, ¿cierto? Bueno, si hay violencia intrafamiliar, ya no hay mediación. Entonces, la violencia intrafamiliar es el límite, porque es una materia de mediación prohibida. Eso es lo mismo con los delitos. Entonces, nosotros tenemos hoy día procedimientos que, claro, ante un juez, ¿cierto? Con la fiscalía se pueden llegar a acuerdos, esos acuerdos tienen que ser sometidos ante un juez. O sea, que eso es otra cosa, no tiene que ver con la mediación en que uno se sienta con una tercera persona que no es un juez ni jueza y que te ayuda a llegar a un acuerdo entre dos partes. Y ahora, es más, entonces, ¿cuáles serían estos casos? Por ejemplo, problemas de límites territoriales. Típicos los problemas de deslinde del pueblo aymara, tienen normalmente problemas de deslindes entre ellos. Entonces, desacuerdos por dónde va la reja, dónde va la pared. Entonces, temas de convivencia. Y de convivencia típico que para nosotros como en zonas urbanas son cuestiones como de policía local, que es justicia vecinal. Sí. Bueno, ese tipo de cuestiones y en algunos otros pueblos donde se dedica mucho a la ganadería, normalmente uno de los delitos menores que es que el delito de abigeato, que es robo de ganado, que es robo, ¿cierto? Es un delito, igual está penado por ley, ya tiene una sanción y ya está contemplado como delito. Por lo tanto, no podría ser parte del sistema de justicia. Ningún otro delito nuevo que no esté en el Código Penal tampoco. ¿Por qué? Porque la misma Constitución contempla que no hay delito ni hay sanción si no hay una ley previa. Entonces, nuevamente, y solo para reforzar el punto, la única manera de que se pudiera conocer delitos en la justicia indígena es que el Congreso decida que algunos delitos, y los tiene que especificar, y tiene que establecer, ¿cierto?, todos los requisitos, las condiciones, los procedimientos, etcétera, se conozcan por la justicia indígena para los indígenas. Y eso a mí me parece que es poco probable porque en Chile además tenemos una tradición jurídica en la cual el derecho penal es uno solo. Y no funciona como el derecho civil, ni como el derecho laboral, ni como el derecho de familia. Entonces, ¿en qué cosas va a operar la justicia indígena? En estas cosas vecinales que nosotros conocemos y incluso yo creo en las materias de familia en las cuales se permite la mediación, se puede permitir que una autoridad ayude, ¿cierto?, a encontrar una solución entre dos personas indígenas. Y aún así, si alguna de estas personas no está conforme con la solución que le ofrece su propia autoridad, puede reclamar a los tribunales, en las cortes y apelar a la decisión. Hay una convivencia, se mantiene la jerarquía, la estructura, o sea, esto incorpora y reconoce estas autoridades para situaciones particulares, tú lo explicaste muy bien. Entonces, otra mentira que está circulando que es absolutamente falsa, si uno lee el texto, queda claro que existen estos mecanismos de reconocimiento, pero por ningún motivo hay otra justicia paralela que genere desigualdad o genere un cambio de nuestra estructura completa. Exacto. Fantástico. Entonces tenemos ya dos, plurinacionalidad, sistemas de justicia, y te voy a llevar a una tercera que está circulando mucho, sobre todo en tu distrito, que hay muchas familias que están luchando por una vivienda. Es un tema histórico en Chile, ¿no? La falta del el concepto de vivienda digna que se incorpora, sí, que ha sido tergiversado y estamos hablando del derecho a la vivienda, asegurarlo y tenerlo en un catálogo de derechos sólido por primera vez, porque la Constitución del 80 no menciona el derecho a la vivienda. Eso también hay que destacarlo. Primera vez que está en un texto de nuestra historia constitucional. ¿En qué consiste el derecho a la vivienda? Y algo breve. Que es muy importante, el derecho a la vivienda que está ahora en la nueva Constitución, por primera vez en nuestra historia, es un derecho que fue construido a través de una iniciativa popular de norma que prepararon los comités de vivienda y los comités de allegado a nivel nacional. Eso no lo sabía. Y que se presenta y pasa a la comisión, pasa el pleno, y que llega con esta forma, así como está redactado, a la Constitución. O sea, es una de las normas que uno dice aquí hay mano ciudadana. O sea, es muy bonita la norma, no solo porque el derecho a la vivienda es una cuestión tan esperada y anhelada, sino que además es una norma que fue creada particularmente por mujeres que se movilizaron mucho. Las por mujeres esto, luchadoras. Sí, y donde hay muchas dirigentes de mi distrito y que yo me saco el sombrero porque además aprendieron
perfecto todo lo que tenían que hacer en un sistema súper complejo de construcción de norma constitucional, que es el proceso constituyente. Y, o sea, yo me encontraba con ella en algunas comunas en conversatorio y me decían, oye, no queremos que se vote por separado el inciso no sé cuánto, porque acuérdate que la disposición número 30 que tiene que... Y yo, oye... Está más actualizada que varios constituyentes que yo conocía en ese momento. Bueno, es que eso es lo hermoso del proceso participativo, tremenda. Porque es participación, educación, sí. Y estás transformando las sí. vidas de muchas personas. No, también. mira, la norma de vivienda es espectacular. Yo encuentro que está muy bien pensada. Primero, ¿dónde está la noticia falsa? Ahí hay algunas personas que están diciendo que el derecho a la vivienda, como no dice propiedad, entonces inmediatamente significa que la vivienda va a dejar de ser propia, o que solamente el Estado va a generar arriendos como política habitacional. Eso es falso por muchas razones, pero lo primero que hay que decir es que al leer la norma, y leerla bien, se establece que a lo menos tiene que haber seguridad en la tenencia. ¿Por qué? Porque hoy día existen políticas habitacionales que son, por ejemplo, subsidios para el arriendo y hay subsidios para la compra. Entonces, no hay una sola política habitacional donde todos se hacen dueños. Y eso ha servido muchísimo para dar respuesta y soluciones a muchas personas que están esperando, por ejemplo, tener una vivienda propia. Si nosotros hubiésemos puesto que el derecho a la vivienda solamente significa propiedad, en ese sentido estaríamos incluso echando abajo una política habitacional que ha servido muchísimo para paliar la demanda que hay, que es muy grande en materia de poder tener una vivienda. Entonces, por ese lado, es a lo menos la seguridad de la tenencia. Y lo dice textual. A lo menos es lo mínimo, y tenencia. Es lo mínimo que tiene que asegurar. Por supuesto que cuando las viviendas se dan en propiedad, esa propiedad queda protegida, porque además el derecho de propiedad está en la Constitución, en el mismo catálogo de derechos fundamentales, y dice que todas las personas tienen derecho a la propiedad y que nadie va a poder ser privado de su propiedad, si es que no es por ley, por utilidad pública, interés general, ¿cierto? Con las mismas excepciones que existen en la Constitución del 80. Entonces el régimen de propiedad que no se ve alterado y que hoy día está protegido y garantizado en la nueva Constitución va de la mano de un derecho a la vivienda, que es evidente que la gente va a poder tener su vivienda en propiedad, pero también va a poder tener acceso a vivienda cuando las políticas habitacionales sean de otro tipo. Un ejemplo que es muy claro en mi distrito es que en Recoleta, por ejemplo, la municipalidad construyó con una inmobiliaria popular un edificio donde se da en arriendo justo, y el arriendo se calcula por cuánta plata tú ganas. Entonces, es un porcentaje muy bajo y tú tienes un departamento de 3 piezas, de 60 metros cuadrados, y el arriendo que pagas son 78.000 pesos. Dime, ¿dónde en este país que no sea allí tú logras eso? Ninguna posibilidad. ¿Y eso es por qué? Porque hay una política pública de vivienda para acceder a muchas personas que lo más probable es que ni siquiera puedan tener un crédito en el banco porque tienen o el sueldo mínimo o bajo eso, o porque tienen ingresos variables, o porque son mujeres... Eso estamos mostrando acá, estamos mostrando de apoyo que el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda. Así que, sí. Ojo que cuando estamos hablando pueden ir reforzando porque vamos mostrando el texto. Sí. Y ahí lo dice el derecho a la vivienda. Por supuesto, textual. Lo dice. Y dice otra cosa también muy, muy bonita ese artículo. Léelo. Que establece, bueno, yo no lo alcanzo a leer porque... Yo tampoco estoy sin los está bien lejos la pantalla. Pero ahí lo dejaron más grande. Pero lo conozco. Te lo sabes de memoria. Lo que creo también que ojalá podamos mostrar es que acá no es solamente el derecho a la vivienda, ¿cierto?, como política habitacional permanente para proveer de vivienda a la gente, sino que también para viviendas de emergencia. En el caso de casas de acogida, que tienen que ser parte también de una política integral de vivienda, porque hay viviendas temporales que se requieren, por ejemplo, para mujeres que están sufriendo violencia, precisamente como hablábamos al principio de cómo esto le cambia la vida a las mujeres. Una política pública que ha sido súper necesaria, pero que tiene sus deficiencias, las casas de acogida. Hoy día llegan a rango constitucional. Es una realidad terrible, pero es una realidad. Y la Constitución tiene que hacerse cargo de la realidad que vivimos en Chile, sacarnos la venda de los ojos, eso es súper importante. Entonces allí el derecho a la vivienda está pensado en todas sus aristas, no solamente como lo piensa la derecha, que es como si no soy dueño de mi casa, entonces no soy nada. No, eso no es así.
hoy día, si alguien va a ser dueño de su casa, va a ser dueño de su casa y su propiedad se va a respetar. Esa propiedad te la puede entregar en dominio, en propiedad, el Estado, o la puedes haber conseguido tú, por supuesto. Ambas propiedades se van a proteger. Pero no podemos desmerecer todas las otras políticas habitacionales que ya existen en nuestro país y que de verdad han sido importantes para darle un techo a familias que no lo pueden lograr mediante la compra. Eso, si hoy día nosotros hubiésemos tomado una decisión tan burda como poner solamente la propiedad va a ser solamente el derecho de vivienda va a ser solamente con propiedad, eso significaría echar abajo una política pública que hay que reconocer que ha servido, que debiese ampliarse y mejorarse, porque ahora además elevamos los estándares de la vivienda en la nueva Constitución. Eso está muy interesante porque es muy tan mañoso y perverso también, porque le están diciendo a pobladores, porque le están llegando este discurso a gente muy humilde que ha luchado toda su vida por la vivienda, y le están diciendo esto que está pensado para mejorar su calidad de vida y asegurar el derecho a la vivienda, esto no les va a servir. Y cuando es completamente falso, porque van a seguir profundizándose todas las formas de política y abre oportunidades y constitucionaliza el derecho a la vivienda, y eso está tan bien escrito y está hecho también por una norma popular que tú dijiste, por mujeres y es más, pobladoras. Sí, mira, y sumémosle otra cosa más. Yo invito a quienes nos están mirando no solo a leer el artículo de derecho a la vivienda. ¿Cuál es el artículo, el número? Este es el 61. El 61, ahí lo estaba mostrando ya, el artículo de derecho a la vivienda. Mira, con los números yo soy pésima, pero con los contenidos es 66. Te lo sabes de memoria, está fantástico. ¿Era? 51. Era 51. Ah, me equivoco. Pero está cerca. Casi. Artículo, es que ya estamos, el artículo 3 ya lo teníamos anotado, sí. Sobre el tema de que el Estado unitario, indivisible. Nos fuimos al Estado regional, nos fuimos al sistema de justicia y ahora a derecho a la vivienda, el artículo 51. Así es, 51. No estaba tan lejos. No, está bien. Y esto hay que leerlo de la mano de la norma transitoria sobre vivienda. ¿Por qué? Porque nuestras queridas, por supuesto, activistas, dirigentes vecinales por la vivienda, dijeron, mira, si hay algo que es importante es que esto no quede simplemente en el papel. Entonces, se establece en la norma transitoria que en materia de vivienda se tiene que hacer adecuación, nosotros sabemos, ¿cierto?, a las políticas que lleva adelante el MIMBU, los reglamentos, pero la ley de vivienda y varios decretos que la regulan. Entonces, como ahora hay una mirada integral al derecho de vivienda, lo que se establece en la transitoria es que el presidente de la República, con nombre y apellido quien está a cargo, el presidente de la República va a tener que crear un proyecto de ley que incorpore todos estos elementos en los estándares del artículo 51 para hacer vigente para crear este proyecto de ley, para que entre, por supuesto, en vigencia en un plazo. Entonces dice, 24 meses para el presidente de la República para crear este proyecto. Lo puede hacer en 3, lo puede hacer en 6, lo puede hacer en menos, pero tiene un máximo. Para crear este proyecto de ley, ingresarlo al Congreso y luego el Congreso tiene 2 años para tramitarlo y aprobarlo. Entonces tenemos una política que debiésemos empezar a ver en su realización en 4 años máximo, y además dice que esto no obsta a toda la regulación que ya existe y que son atribuciones propias del Ministerio de Vivienda y que se pueden hacer sin necesidad de que se modifique la ley. Entonces, aquí se abre la puerta a cambios que vienen pronto. ¿Por qué? Porque es una urgencia ciudadana. Eso es importante que tú lo menciones, porque este lenguaje jurídico enreda muchas veces entender que es una norma permanente con una norma transitoria. Estábamos hablando de una norma permanente que está en este nuevo texto, que nos va a regir. Estamos pensando en este Chile que pensamos al futuro, pero hay un presente. Y las normas transitorias son de corto plazo y establecen una serie de acciones para implementar estas políticas. Así y obliga a este caso a los tomadores de decisión, al gobierno de turno, que está hoy en día, y ya al Congreso, porque son los dos poderes, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo, en 24 meses. Ese dato es muy importante, porque hay personas que dicen, ¿y esto cómo me va a impactar? Entonces están construyendo miedos que son falsos, cuando es un derecho que va a cambiar la vida de cuántas familias en Chile. Y es uno de los prioritarios, porque por eso tiene una norma transitoria asociada. No todos los artículos de la Constitución, artículos permanentes, tienen una norma transitoria asociada. Varios temas grandes, ¿cierto?, se mencionan, pero en este caso, la norma transitoria es clarísima y dice, estos son los estándares que se tienen que cumplir.
Y por lo tanto, esto lo liga con el artículo de la Constitución y dice, señor Presidente de la República, usted tiene 24 meses para hacer esto, o Congreso, usted tiene 2 años para hacer esto otro, y además, Ministerio de Vivienda, ustedes tienen toda esta atribución para hacer este otro tipo de adelantos, por supuesto que son adecuaciones que no van a requerir legislación vigente. Eso es potente, porque van a poder implementar esa política pública de vivienda con los mecanismos institucionales que necesitan, porque hoy en día no podrían hacerlo. Y con mecanismos reales, porque también lo que sabemos es que sobre el suelo hay mucha especulación. Entonces, hay negocios de las inmobiliarias, eso digamos, los lucros. Totalmente. Y sobre eso también es importante, porque las experiencias comparadas de, por ejemplo, derecho a la vivienda, dónde ha funcionado mejor, dónde ha funcionado más o menos, y dónde están las deficiencias que podemos aprender, porque Chile está teniendo un proceso constituyente, pero hay recetas que ya han sido testeadas y probadas. No estamos descubriendo la pólvora. Hay experiencias comparadas, hay estudios, hay académicas que miran a Chile como el país de la vanguardia, que tú lo dijiste al inicio. Sí, pero también es cierto que hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, incluso cuando se consagran estos derechos y se mejoran las leyes, aún así son irrealizable o impracticable en su mayoría porque no hay regulación del suelo y tampoco hay un sistema ordenado, integrado para saber dónde están, por ejemplo, las prioridades para el uso de ciertos suelos fiscales. Entonces hoy día también se va a construir un banco de datos, que es como el banco de suelos, que se le dice coloquialmente, pero es un sistema donde tú puedes tener integradamente el catastro de todos los suelos públicos, fiscales, que están disponibles o en qué se están utilizando, y entonces en ese sentido tú puedes tener, por ejemplo, una política habitacional que priorice la construcción de nuevas viviendas en espacios que, por ejemplo, estaban pendientes para otro proyecto público. Y uno dice, mira, ese proyecto público quizás lo podemos trasladar a otro lado y lo que acá deberíamos hacer es construir viviendas. Y eso a mí me parece que también es un adelanto, porque lo que hace es eso, es adelantarse a un problema que puede ocurrir porque podemos tener derecho a la vivienda y que finalmente eso no se cumpla. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos bien ordenados, ¿cierto? Integrados cuáles son los suelos, dónde están disponibles, para qué se están usando, si hay proyectos o no hay proyectos, si hay que comprarse, si hay que adquirirse, hay que expropiarse, o sea, toda esa maquinaria que depende del Ministerio de Vivienda es algo que hoy día también integra la norma constitucional. Entonces, es bien inteligente la norma. Yo, nuevamente, me saco el sombrero por las dirigentes y la has explicado con todos los componentes de su diseño, cómo está, hay una norma transitoria, cómo va a impactar en el corto plazo en la vida de las personas. Y hablaste de otra palabra que ha salido, expropiación. En Chile existe la Constitución actual y se aplica la expropiación, pero han existido bastante mentira y tergiversaciones con respecto a cómo opera la expropiación en este nuevo texto constitucional. Sí. En realidad la expropiación es una cuestión bien excepcional, que sucede en Chile, sí, sucede en esta Constitución del 80, y sucede a propósito, por ejemplo, de construcciones de carretera, autopistas, puentes, o sea, pero que además tenga que pasar por un paño territorio donde hay propiedad privada, vivienda, etcétera. Entonces, cuando eso tiene que pasar, por ejemplo, ensanchar una avenida, y eso necesariamente implica, ¿cierto?, expropiar un paño habitacional. Eso, primero, es una cuestión legal. O sea, se tiene que hacer por ley. Exacto. La expropiación no opera porque una autoridad pública se levantó un día e indicó con el dedo una parte del mapa y eso se expropió. Eso no es así. La propiedad está muy protegida en la nueva Constitución y dice que nadie puede ser desprovisto de su propiedad. Pero además dice que en el caso de que por interés general, ¿cierto?, por un interés público, por ejemplo, ensanchar una calle, una avenida, se tenga que hacer, existe primero una indemnización que es propia de la expropiación. O sea, el Estado no expropia y te quita todo, el Estado expropia y te indemniza por esa expropiación. ¿Qué es dinero? Porque es de utilidad pública y lo tiene que hacer. Eso es dinero. Y ahí hay una fake news que está dando vuelta. ¿El precio justo? El precio justo. Cuéntanos, ¿qué significa? Porque sí, ¿qué significa precio justo en términos jurídicos y de acuerdo a cómo opera la expropiación? Sí. Mira, la Constitución del 80 no dice que la indemnización es por el valor comercial de la propiedad. Lo que dice es que es por el daño patrimonial efectivamente causado. Ese es el monto de la indemnización. Entonces, es un monto que tú siempre puedes reclamar en tribunales, ¿cierto? Entonces, nosotros
por supuesto que esa reclamación, esa posibilidad de reclamar del monto y de la forma, y incluso de la intencionalidad de la misma expropiación, se puede hacer en tribunales. Eso está en la nueva Constitución, está en la Constitución del 80. Y el término que cambia es daño patrimonial efectivamente causado por precio justo. El precio justo es la fórmula que se utiliza a nivel internacional y que ya está desde 1789 en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, como la justa indemnización, ¿cierto? A propósito de la privación de la propiedad. Tiene que ser justamente Siglo XVIII ya estaba este concepto. Está en Estados Unidos con el término just indemnation. Está en Francia, yo no sé francés, pero se dice justa indemnización también. El precio justo es ese. Es porque el precio, en el fondo, es la justa indemnización, porque no hay un precio, porque no hay una compra. Exacto. Entonces yo te indemnizo, ¿por qué? Por el justo precio. Entonces, el justo valor de la indemnización. ¿Cómo se calcula el justo valor de la indemnización? También eso está escrito. ¿Qué es lo que han hecho? No, ¿qué es lo que han hecho los tribunales? Que esto es súper importante, porque el daño patrimonial efectivamente causado a la Constitución del 80 no dice va a contener esto. No, los tribunales han construido y han dicho qué se entiende por daño patrimonial efectivamente causado. Y es lo mismo, ¿qué se entiende por justo precio, justa indemnización? ¿Lo que se llama jurisprudencia? La jurisprudencia, cómo los tribunales van construyendo interpretaciones y conceptos que además ya tienen varios elementos. ¿Por qué? Porque no es nuevo. La justa indemnización, el justo precio, es un estándar que se utiliza a nivel internacional. No solamente el estándar de derechos humanos, sino que en otros países, como era Francia y Estados Unidos. Entonces, tú tienes, evidentemente aquí, un valor que debes pagar y que los tribunales ya por jurisprudencia han determinado que cuando se habla de un daño que se hace a un patrimonio, como el hecho que yo te quite una propiedad, yo Estado te quito una propiedad, te hago un daño patrimonial. Entonces te tengo que pagar por el daño que efectivamente te produje. Entonces, si hay un valor X, es ese valor X. Y además, lo importante de esto es que poner valor comercial es un riesgo, porque eso significa que tú siempre tendrías que estar dependiendo de que los precios en el mercado sean estables o vayan en el alza. El mercado es algo que nos ha demostrado en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se rompió la burbuja inmobiliaria, que los precios de las viviendas y del suelo se pueden desplomar. Absolutamente. Se pueden desplomar. Está estudiado. Hay películas, los que les gustan las series, qué ha pasado con familias enteras. Bueno, si se desploma, imagínate se desplomaran los precios y nosotros hicimos la genialidad de haber puesto en la nueva Constitución, que es lo que se indemniza el valor del mercado. Imagínate que el valor del mercado es menor al cual tú lo adquiriste hace 10, 20, 40 años. Tomaron precauciones y jurídicamente se sustenta Exacto. mejor y favorece a las personas en la lógica de entender un proceso. Por supuesto, porque en el fondo tú no dices es XX, lo que tú dices es una justa indemnización. Entonces yo siempre puedo llevar a tribunales y decir, mire, usted me está pagando 2 porque hoy día el valor del mercado es 2, pero cuando yo lo compré valía 6. Entonces, a mí el daño en mi patrimonio es de 4. Entonces, usted me tiene que indemnizar por lo que efectivamente me quitó, me produjo un daño en mi patrimonio. Y eso se puede comprobar, eso se puede, por supuesto, o sea, siempre se puede reclamar en tribunales y los tribunales siempre le han dado el favor a las personas expropiadas y han hecho que la indemnización sea el daño efectivamente causado, que hoy día es el valor de mercado, porque coincide o porque es más beneficioso para la persona, es algo que uno no puede asegurar en el tiempo. ¿Qué puede asegurar? Que esa indemnización siempre sea justa. Y eso es lo importante. Principios, criterios y saber leer los conceptos, y creo que acá hay una lectura también al derecho comparado, y que estamos en una lógica de lo que nos va a beneficiar, y eso es importante tenerlo claro. Explicamos plurinacionalidad, sobre el Estado regional, hablamos sobre que el Estado es unitario, indivisible y que se prohíbe la secesión, que es un concepto que está circulando mucho, y ahora también hablamos sobre derecho a la vivienda y también explicamos la noción de precio justo. Y propiedad. Y propiedad. Hicimos los tres, y que se resguarda el derecho a la propiedad, también la noción de precio justo y el derecho a la vivienda. Y quiero cerrar, porque podríamos estar muchas horas, porque aquí se van desmenuzando conceptos. Y me gustaría como que tú nos dijeras por qué este concepto de salud, el derecho a la salud, también cambia totalmente el paradigma y que va a beneficiar a muchas personas y nos hacemos cargo de
tener mayor acceso a la salud, considerando la situación actual que se vive en Chile? Mira, yo creo que esto sí era una deuda y es un debate que lleva harto tiempo. O sea, se ha intentado hacer reformas a la salud grandes, reformas que no han podido ser totalmente implementadas porque o que han tenido sus obstáculos en la misma Constitución del 80, han encontrado sus propios obstáculos, porque hoy no existe el derecho a la salud como a la salud de manera integral, como hoy día va a estar en la propuesta, sino que lo que se ha garantizado es como esta idea de la libertad de escoger entre el sistema público y privado, pero eso no es la garantía de la salud. O sea, lo que nosotros tenemos que pensar hoy día es cómo podemos proveer salud a toda la población. Y en ese sentido, lo que se crea es un Sistema Nacional de Salud. Sistemas nacionales de salud hay a nivel comparado, por ejemplo, en Europa, en el Reino Unido, en España, y que son sistemas que integran de manera bien inteligente lo público y lo privado de los prestadores, pero con un solo sistema. Entonces, no funcionaría como nosotros hoy día estamos acostumbrados, ¿cierto? Algunos estamos en FONASA, otros estamos en ISAPRE. Y coincidentemente el 80% está en FONASA y solo un 20% en ISAPRE, porque los sueldos son bajos y las ISAPRE seleccionan a la gente, sobre todo discriminan a las mujeres y a los hombres. Pero además, le hacen planes más baratos. Además. No, y hoy día además eso es evidente la crisis del sistema de ISAPRE. Si tenemos ISAPRE que están amenazando con demandar a sus clientes, tenemos ISAPRE que están reclamándole al gobierno porque dicen que si no nos suben los planes, entonces, bueno, no les sirve el negocio y van a quebrar. O sea, imagínate. Es un sistema y de las utilidades que tienen ni puedo ni reconocer las cifras con la cantidad de cero. Y más allá de los números, o sea, es un sistema que evidentemente no le sirve ni siquiera a las ISAPRE, o sea, es un sistema que es malo para todas y todos, hasta para los que están haciendo negocio. Y más allá del debate sobre si hay que hacer negocio o no con la salud, que es una cuestión que yo creo que un asunto moral que podemos dejar de lado, aquí en términos claros, necesitamos una salud de calidad, pero necesitamos además otorgársela a toda la población. Y que no solamente un puñado de gente que se puede endeudar o que puede pagar al contado pueda, por ejemplo, operarse de urgencia, de urgencia me refiero como operarse algo que no tenga que tenerme 2 años en una lista de espera. Y que yo pueda acceder, por ejemplo, a ese tipo de prestaciones porque estoy en cierto nivel social. Eso también es parte de la injusticia y desigualdades de este sistema. Y en otros países funciona un único sistema de salud. Y que la norma hoy día dice podrá estar integrado por los privados y la ley va a ver de qué forma los privados pasan a ser parte de este sistema. Porque en los países que hemos tenido de referencia funciona así también. Y existe una oferta privada y si tú tienes plata y quieres contratar un seguro u otra fórmula, vas y lo pagas. Así es. Y yo creo que es súper importante porque muchas personas, especialmente yo creo las personas que nos están viendo, van a reconocer una frase que es una frase que es como un fantasma. Yo no atiendo por FONASA. Eso lo he escuchado muchas veces cuando uno tiene padres o abuelos, personas mayores que están en FONASA, cuesta mucho encontrar un especialista. Especialistas. Cuesta mucho porque solo atienden por ISAPRE. Entonces hay una desproporción tremenda. Estamos hablando del 80% de la población que no tiene la oferta. Y eso le está afectando a muchas familias. Es transversal. Por eso un sistema único, un seguro único, es una forma inteligente de inyectarle más recursos al sistema, porque todas las personas ganen lo que ganen, o sea, obviamente que hay un máximo imponible, sí, hay un tope imponible, todo, pero sigue siendo un sector de la población que tiene altos ingresos, porque el tope imponible son de 2 millones. Entonces tenemos alrededor de 2 millones. Y hoy en día todos esos 2 millones están en ISAPRE, no tienen incentivos tampoco. La gran mayoría sí. Y además otras personas tienen FONASA, pero tienen seguros complementarios. O sea, sabemos que hay problemas. Entonces el sistema tiene que cambiar. Y la propuesta nuestra es que exista un sistema nacional de salud, así como existen estos otros países. Que todos podamos acceder a salud de calidad. Que tengamos un sistema integrado, que tengamos un sistema único que nos permita inyectarle más recursos al sistema, pero a su vez que no se base exclusivamente en las cotizaciones. Porque hoy día el sistema también es súper individualista. Entonces, la norma constitucional, ahí en el artículo de la salud, que es el 44, espero no estarme equivocando, pero estoy casi segura que es el 44, también dice que el sistema se va a financiar a través de rentas generales de la nación, que es el principal financista también de estos otros sistemas, en otros países donde hay un sistema único de salud.
y que las cotizaciones podrían existir, la ley va a determinar si es que van a existir o no, ¿cierto? Este sistema al que estamos acostumbrados, como a mi 7%, ¿cierto? Mi porcentaje, cuánto doy yo en salud, etcétera, cuánto va para acá. Eso va a establecerse por ley si es que va a existir, y si es que va a existir, se tiene que usar para la solidaridad del sistema. Entonces, las cotizaciones no necesariamente hoy día en este sistema son la principal fuente de financiamiento, porque es una salud que todas y todas vamos a compartir, o sea, vamos a elevar el estándar. Perfecto, mejor salud para todas y todos. Exacto. En la lógica del ingreso que va a existir. Sí, y si nosotros además con esto vamos promoviendo una reforma a la salud y luego los legisladores pueden mejorar la salud primaria, la atención primaria. Podemos ajustar también los mecanismos de prevención en la salud para que haya menos personas enfermas. O sea, todo esto tiene que ver con políticas públicas de salud que hoy día son difícilmente practicables porque la Constitución del 80 es un obstáculo. Es un obstáculo. Porque el derecho a la salud es muy precario en lo que está establecido en la Constitución del 80. Y hoy día estamos hablando incluso de un derecho a la salud que incorpora la salud mental por primera vez, que ve todo el enfoque, hasta la rehabilitación, que en el fondo promueve también una integridad, una integralidad del sistema de salud que no pasa solo por los prestadores o por dónde está mi seguro, ¿cierto? Dónde se va el dinero que uno aporta, sino que yo creo que está diseñado para ir a medida que se vaya aplicando, desarrollando también una salud pública para todos y todas, para prevenir enfermedades, para que no lleguen, por ejemplo, al punto del desarrollo de las enfermedades donde la gente ya llega en el peor momento cuando pudo haber tenido quizá una salud preventiva mejor. Uh-huh. Entonces, una salud primaria que no solo sea un corte para no llegar a los hospitales, sino que una salud primaria fortalecida por un enfoque preventivo. Y eso es un anhelo que tienen médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud. Todos quienes trabajan en la salud saben que hay ahí una debilidad. Y yo creo que esto apunta en la dirección correcta. Más allá del miedo que se está metiendo, que van a aumentar las colas. Eso que es absolutamente falso. Totalmente. Entonces nos queda claro, estos conceptos de verdad ha sido como una clase y estamos ahí analizando cada punto. Y para cerrar, yo te quiero invitar a que nos digas y le des un mensaje a los que nos están viendo, escuchando, ¿por qué hay que votar apruebo? ¿Qué significa esto en la vida de las personas? Hablamos de los derechos sociales que están en el catálogo robusto, son explicativos, tienen impacto, hay normas que van a estar asociadas, instituciones también que van a tener que reformularse y esto va a pasar después a leyes. Y hay conceptos que tienen que ver con la paridad, la inclusión, el reconocimiento del trabajo doméstico, que eso es único. Yo creo que desde el feminismo uno no esperaba que llegáramos a tanto. De repente habían expectativas más bajas. Yo sé que te ha pasado y a muchas feministas cómo lograron liderar una agenda tan vanguardista. Y te invito a que nos invites a seguir soñando, pero también significa que hay que lograr aprobar este 4 de septiembre. Yo creo que el apruebo es una tremenda oportunidad para todas, para todos, para nuestro país, porque llevamos muchas décadas aplicando una receta que fracasó. La Constitución del 80 fracasó. La Constitución del 80 nos llevó a una crisis social, política y económica importante. Yo creo que más allá del estallido social, nosotros sabemos que en Chile hay postergación, que hay discriminación, que hay exclusión y que quienes sufren son las grandes mayorías. Y en ese sentido el llamado es a poner atención en lo que propone esta nueva Constitución y tratar de dejar de lado esa campaña de desinformación y de mentiras que está basado simplemente en la idea de mantener las cosas como están. Hoy día nos hablan de que quieren reformar, pero no lo han hecho. No lo hicieron durante décadas y hoy día sí quieren hacerlo. A mí me parece que es incluso hasta insultante a la inteligencia ciudadana. Nosotros sabemos perfectamente de dónde viene la campaña del rechazo, quién es la élite que la propone. Y hoy día lo importante es leer el texto, tenerlo en la mano, compararlo con lo que hoy día existe y ver cómo podemos no solo contrarrestar esta campaña de desinformación y fake news de la derecha y el rechazo, sino también instalar que tenemos una nueva Constitución que está acorde a las grandes demandas sociales que han tenido las movilizaciones y las protestas masivas, todas aquellas causas
que se dieron a conocer también desde mucho antes del estallido de 2019 y que hoy día se recogen en el corazón de una propuesta que nos puede permitir hacer las cosas de manera distinta. Pero esta vez sí para todas y todos. Esta vez sí esa casa de todos y todas de la cual nos hablan. Porque la Constitución del 80 nos dividió. Dividió la justicia para ricos, la justicia para pobres, la salud para ricos, la salud para pobres, la educación para ricos, la educación para pobres. Eso Chile no lo aguanta más y no lo queremos más. Por eso hay que aprobar el 4 de septiembre y asumir que vamos a tener también la responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos que incluso cuando haya que hacer reformas, cuando haya que hacer legislación, vamos a tener herramientas para hacerlo y tenemos que educarnos y prepararnos para ese momento, para poder ser partícipes y protagonistas de nuestro propio destino. Fantástico, me encantó, creo que es un mensaje lleno de ideas, están ahí en el switch, están aplaudiendo, te mandan ahí aplausos, abrazos, creo que es tan potente dar el contenido y colocar esa emoción de que estamos logrando algo importante. Muy importante, y que puede cambiar el curso de nuestra historia, como ya lo empezamos a cambiar hace muchos años. Y yo creo que este es el momento de cerrar esta etapa y empezar una nueva etapa para nuestro país. A pesar de que esa élite pequeña se oponga, no hay que tener miedo. Están colocando todos sus recursos, es cuestión de ver cuánta plata colocan, ver el rechazo, las mentiras, están desatados, se aferran a sus privilegios y con mucho miedo y con falta de visión de que vamos a tener un mejor país para todas y todos. Y eso es lo que buscamos. Sí, es una visión muy mezquina la de ellos. Yo me lamento. ¿Te sorprende también, o no? A mí eso me sorprende también, la degradación del debate público. Eso sí. me molesta y me pone un poco... Pero es triste. Claro, me da como pena al final. Sí, es decepcionante. Es decepcionante para mí ver también algunas mujeres que, por ejemplo, estuvieron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que impulsaron reformas, que tuvieron el honor de ser parte, por ejemplo, de sus ministerios, y hoy día en una campaña por el rechazo incluso contra sus partidos políticos. O sea, a mí me pasan muchas cosas. Yo creo que la decepción es masiva. O sea, ante esa élite política con una desconexión total de la realidad que se vive en Chile y de sus propias bases políticas. Y con mucha rabia con las transformaciones y con los nuevos liderazgos. Yo creo que por eso las mujeres, los jóvenes, lo dijo Diamela Altita, acá vamos a despinochetizar y vamos a tener una nueva poética, pero también se va a traducir en un nuevo texto en instituciones y en cuestiones concretas. Así que cerramos Historia Constituyente llenos de energía, con ganas de seguir estudiando, analizando, pensando. Qué bonito invitarnos a todas a pensar, a transformar. Y este nuevo texto nos abre un camino de transformaciones profundas, con democracia paritaria, inclusiva, ecológico. Los temas del siglo XXI se hace cargo este nuevo texto. Te agradecemos tu trabajo en la convención como abogada, constitucionalista, activista, militante además. Tienes grandes desafíos en esta campaña y a movilizar el apruebo, porque hay que movilizarse todo el día con las ideas y los discursos. Hay que movilizar personas, ideas, discursos para estar en este debate público y mejorar la calidad del debate. Y con mucha fuerza también emocional para resistencia también. Pero somos a lo más, que viene. Somos mucho más. Eso es muy bonito, verlo, vivirlo y hablar. Debatir, qué bonito debatir, pero debatamos con ideas y no con base a mentiras. En Hora Constituyente pueden seguir H Constituyente. Vamos a esta semana a dar los ganadores y ganadoras de un afiche de la gran Federica Mata, que siguió en este programa, tremenda artista. Así que vamos a regalar esos afiches. Ahí está ese afiche que es precioso, que lo hizo especialmente para el apruebo. Así que participen de H Constituyente, @HConstituyente, también el Twitter, en Facebook de La Voz de los que Sobran. Sigan nuestros programas, sigan buscando Hora Constituyente. Tenemos 5 programas, temporada especial, muy felices de hacerlo. Y vamos a tener alguna sorpresa, vamos a hacer un análisis post-plebiscito. Y también un saludo a la SU, a Gonzalo Villarruel, que es el director audiovisual, a Audrey, nuestra community manager, a todos y todas los que hacen posible, y a las mujeres que han pasado por este programa, que han sido todas unas mujeres power, geniales, y les hacemos un reconocimiento. Siempre hablamos primero en Hora Constituyente de la Constitución feminista, y ahora estamos hablando de la Constitución que nos sorprende y queremos que se apruebe. Así que muchas gracias. Gracias, Bárbara. Gracias Sepúlveda, Alex. Y nos veremos en otra temporada. Vamos a hacer después el observatorio para darle seguimiento a esta constituyente. Que estén bien. Un abrazo. Besos.